Mis hermanos, me gusta mucho hablar otra vez. Now I'm to speak to you about the doctrines of grace Ahora voy a hablarles acerca de las doctrinas de la gracia and the life of the pastor. y la vida del pastor. The doctrines of grace have been covered in this conference. Las doctrinas de la gracia que han sido enseñadas en esta conferencia. How do we who know these doctrines live them? ¿Cómo conocemos nosotros estas doctrinas? How do we who know these doctrines teach them? ¿Cómo enseñamos nosotros estas doctrinas? That's what I'm going to try and speak to you about. Es de lo que voy a tratar de hablarles ahora. And I would like it if we could have some questions, answers as we go. Y me gustaría que si ustedes tienen preguntas mientras voy exponiendo, quisiera dar las respuestas también. I want to go over the doctrines of grace once again as a summary. Quisiera dar ahora un resumen de las doctrinas de la gracia. And say something about each one and how it should affect the pastor and his people. Y quiero decir algo de cada una y cómo cada una afecta al pastor y a su iglesia. Then to speak about the whole doctrine of grace. Ahora voy a hablar de todas las doctrinas de la gracia. Total depravity. Depravación total. I am a sinner. Yo soy pecador. Even in Christ, Aún en Cristo. I have the remnants of sin. Tengo remanente de pecado. Paul speaks of this in Romans chapter 7. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7. He says, with my mind I agree that the law is good and holy. Dice, con mi mente apruebo lo que es de la ley de Dios y es santo. An unregenerate man would never say that. El hombre irregenerado nunca diría eso. Paul is speaking about a believer who knows God's law is good. El que está hablando ahí es un verdadero creyente. But then Paul says, I cannot perfectly keep the law. Pero luego Pablo dice, yo no puedo obedecer perfectamente la ley. At the end of Romans 7, Y al final de Romanos 7, he says, wretched man that I am. dice, miserable de mí. He doesn't say wicked man, that I Él no dice hombre perverso, am, but wretched. pero miserable. A wretched man is a weak man. Un hombre perverso es un hombre miserable. Un hombre perverso es un hombre débil. Un hombre perverso es un hombre débil. Weak man. Un hombre miserable es un hombre débil. Un hombre miserable es un hombre débil. See. Paul was weak in many ways. Pablo era débil en muchas formas. He had a thorn in the flesh. Él tenía un aguijón en su carne. We don't know what the thorn was. Nosotros no sabemos qué era ese aguijón. God did not want to tell us what the thorn was. Dios no quiere que sepamos qué era ese aguijón. If God had told us that Paul suffered from an eye affliction, Algunos piensan que podría ser una aflicción de la vista visual, de un ojo. then all of us who have no eye affliction would think it didn't apply to us. Aquí nosotros quizás no tengamos alguna aflicción de ese tipo y no se aplica a nosotros. All we know is that it was a painful affliction. Pero todos sabemos que hay aflicciones muy dolorosas. ¿Qué es una aflicción dolorosa? Paul asked the Lord to remove it, Pablo le pidió al Señor que se lo quitara and the Lord said, no, y el Señor le dijo no, my grace is sufficient. mi gracia es suficiente, For power is perfected in weakness. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. So the doctrine of total depravity Así que la doctrina de la depravación total doesn't just tell me that I am a sinner and cannot save myself. no me dice solamente que yo soy un pecador y no me puedo salvar a mí mismo. It tells me that I remain a sinner Me dice también que yo tengo un pecado remanente, even after my regeneration. aún después de haber sido regenerado. And it makes me rely on His grace. Y eso me hace descansar en su gracia. This is a good thing. Y eso es una cosa muy buena. All people in my flock are sinners. Todo el pueblo que yo pastoreo son pecadores. None are perfect. Ninguno es perfecto.
if I'm a sinner and if my people are sinners, Si yo soy un pecador y mi iglesia somos pecadores, even though we're in Christ, aunque estamos en Jesucristo even though we're working out our salvation, y aunque estamos trabajando en pos de perfeccionar nuestra salvación, even if God is working in us to do His good will, aunque Dios está haciendo en nosotros su buena voluntad, I still have the residue of sin. aún tengo residuos de pecado. And because of that, Y a causa de eso, I feel shame. yo siento vergüenza. Adam felt no shame. Adán no sintió vergüenza. Adán sí sintió vergüenza. El primer Adán no sintió vergüenza. es lo que está Primero diciendo. Adam. Sí. Until he became a sinner. Hasta que llegó a ser un pecador. Excuse me. Excuse me. Era por despertarnos. As soon as Adam sinned, Tan pronto como Adán pecó, with his own wife, whom he loved, con su propia esposa, a quien amaba, he was ashamed, él se sintió avergonzado. covered himself, Trató de cubrirse a sí mismo fig leaves. con hojas de higuera. See. Now, Adam also feared. Adán también tuvo miedo. When he heard God approaching, he was afraid. Cuando vio que Dios se acercaba a él, estuvo temeroso. Adam had no fear Él no tuvo temor until he sinned. hasta que pecó. If total depravity is true, Si la depravación total es verdad, and I continue to have the remnants of sin in me, y yo aún tengo remanentes de pecado en mí, I wrestle with shame, yo voy a luchar con la vergüenza, I wrestle with fear. voy a luchar con el temor. I try and cover my shame Voy a tratar de cubrir mi vergüenza with my own devices. con mis propias caídas, con mis propios errores, defectos. Even though Christ gives me His perfect righteousness. Aun cuando Cristo me dio su perfecta justicia, This is really how we live. y esa es la forma real como yo vivo, mi forma de vivir. We should not live this way, Yo no debería vivir de esta manera, but we do. pero lo hago. This is the real situation. Esa es mi situación real. The life of the pastor. La vida de un pastor. I have to know that I have shame. Yo tengo que saber que yo tengo de qué avergonzarme. Factores. I factor that in to my thinking. Tengo que mantener eso en mi cabeza, tener eso como un elemento real en mi cabeza. I have to know that I'm tempted and sometimes I fail. Tengo que saber que yo voy a ser tentado y algunas veces voy a pecar. I'm tempted to put on a covering, Estoy tentado a cubrirme, not of Christ, no de Cristo, but of a professional pastor, pero del pastor profesional. a perfect pastor. Tratar de mostrarme como el pastor perfecto. It's not true. Eso no es verdad. I feel shame. Yo siento vergüenza, I project perfection. pero proyecto perfección. How can I love you ¿Cómo podría amarlo a usted with that between us? si estamos el uno al otro, entre los dos? Si eso está entre nosotros dos. At the same time, Pero a la misma vez, the people in my flock, la gente en mi rebaño, mi iglesia, they feel shame. ellos sienten vergüenza. They rejoice in Christ Ellos se regocijan en Cristo as I rejoice in como Christ, yo me regocijo en Cristo. but still sometimes feel shame. Pero algunas veces también sienten vergüenza. And they try to project an image to me. Y ellos tratan de proyectarme a mí una imagen. I am the good Christian. Yo soy el cristiano bueno. I listen to your sermons, Pastor. Yo escucho sus sermones, pastor. I follow every word. Yo los sigo a usted a toda parte. It's not true. Eso no es verdad. They want to listen. Ellos quieren escuchar. They listen to some, Ellos escuchan, but they feel shame. pero ellos sienten vergüenza. How can I love them without knowing them?
¿Cómo puedo yo amarlos a ellos sin saber eso? And how can they love me if I won't let them know me? ¿Y cómo pueden ellos amarme a mí si yo no dejo que me conozcan a ellos a mí también? Because I put on my professional image. Porque si yo pongo mi imagen de pastor profesional, eso hace una barrera. I'm afraid. Yo tengo temor, yo también. I don't want to have people think I'm stupid or wrong. Yo no quiero que la gente se dé cuenta de que yo soy un estúpido o que me equivoqué. My people are afraid. Mi gente, mi pueblo, mi iglesia también siente temor. They feel the same. Ellos sienten lo mismo. So we justify ourselves. Así que yo me justifico a mí mismo. Nos justificamos a nosotros mismos. Why did you not come see me in the hospital, Pastor? ¿Por qué usted no vino a verme al hospital, pastor, cuando estuve enfermo? In reality, I forgot. En realidad se me olvidó. But Pero I say, I was busy with something else. yo le digo, perdóname, estaba ocupado con algo importante. I can't remember everything. No puedo recordar todas las cosas. You can't blame me. No me puedes culpar. See, I'm trying to justify myself. Estoy tratando de justificar mi error. It's not the real situation. Esa no es la situación real. If I have remnants of sin, Si yo tengo remanente de pecado, I am recovering from the brokenness of sin. me estoy recuperando de esa destrucción que me causó el pecado. I'm still wounded. Aún estoy herido. I'm still in pain. Todavía tengo mucho dolor. But I don't want to acknowledge that. Pero yo no quiero reconocerlo. My people are broken and wounded. Mi pueblo, mi iglesia aún está quebrantada y herida. But they don't want to acknowledge it. Pero ellos no quieren reconocerlo. How are you doing, I ask them. ¿Cómo ¿Cómo te va? voy a hacer para preguntarles a ellos? Fine, Pastor, I'm fine. Estoy bien, pastor. So, as sinners, we wrestle with these remnants. Así que como pecadores nosotros batallamos con este remanente de pecado. Because we are in process of coming out of total depravity. Porque nosotros estamos en proceso de salir de esa total depravación. But it's a process. Pero es un proceso. And the fear and the shame and the brokenness and the pain Por eso el temor, la vergüenza, el estar aún un poco destrozados y el dolor remain real features of our lives. permanecen como cosas reales en nuestras vidas. We must become conscious of these Y things. debemos ser conscientes de estas cosas. How does this affect the pastor? ¿Y cómo eso afecta al pastor? Who's going to make me feel more secure? ¿Quién va a hacerme a mí sentir más seguro? I can't look to my flock for that. No puedo mirar a mi rebaño. They are looking to be secure. Ellos están queriendo sentirse seguros también. And when I sin against them, Y cuando yo peco contra ellos, how do I deal with that? ¿cómo voy a tratar ese asunto? I've wounded them. ¿Los voy a herir más? When they sin against me, Cuando ellos pecan contra mí, see, they wounded me. me van a herir a mí. Where do we go for healing? ¿Cómo voy a ir a buscar la sanidad? I need the truth of Christ in love. Yo necesito la verdad de Cristo en amor. And my flock needs the truth of Christ in love. Y mi rebaño necesita la verdad de Cristo en amor. The truth sets us free. La verdad nos hace libres. The love heals us. El amor nos sana. The love makes us less threatening. El amor nos impide sentirnos amenazados. The love makes us more sensitive to others. El amor nos hace sensibles a los demás. That they are in pain. Que ellos están en dolor. And we don't want to add to that pain. Y que nosotros no podemos hacer que ese dolor termine. But sometimes we do have to add pain. Pero algunas veces podemos es añadir dolor. It's only right and safe to do that. Y es correcto y se debe hacer. Y es seguro y se debe hacer. When it's the truth of God ministered in love. Ok, ya lo entendí. A veces nosotros tenemos que añadir a ese dolor
cuando es la verdad de Dios la que tenemos que decirle a esa persona. And in ministering the truth in love, Y ministrar la palabra en amor I don't just give the truth, es no solamente dar la verdad, but I give myself. pero es darme a mí mismo. I can't just give love. No solamente puedo dar amor. Love is not something you buy from la tienda. El amor no es algo que tú puedes comprar en una tienda. Love comes from a human heart. El amor fluye de un corazón humano. So, one of my members is in sin. Así que si uno de los miembros de mi iglesia está en pecado, Do I say, you're a Christian, you should not be in that sin? yo le voy a decir, usted es cristiano, usted no debe estar en pecado. That's the truth, Esa es la verdad, but where's the love? pero ¿dónde está el amor? Paul says in Galatians, Pablo dice en Gálatas, even if a man is overtaken in a sin, aun cuando un hombre ha caído en pecado, you who are spiritual, ustedes que son espirituales, restore such a one restaurar a ese hombre in a spirit of gentleness. en espíritu de mansedumbre. So I say, my brother, you're in sin. Así que le digo, mi hermano, tú estás en pecado. I know this grieves you. Yo sé que Te duele. esto te duele, grieves. Eso te duele. Makes you sorry. So, Yes. I know you don't want to be in this sin. Yo sé que tú no quieres estar en ese pecado. How can I help you out? ¿Cómo puedo yo ayudarte? How can I be your restorer? ¿Cómo puedo ser yo tu restaurador? I don't act surprised to find sin in him, Yo no me debo sorprender de que lo halle a él en pecado, as though he shouldn't have sin. como si él nunca pudiera pecar. That's the fig leaf Christianity. Esta es la Cristiano de la hoja de La la hoja de higuera. parra. hoja de parra del cristianismo, así ya, con lo que se cubre. It's not real. It's not The true. fig tree, the fig leaf, Sí, okay. No es real. eso no es real. No es real, es algo que no es real. The reality is, this member still has sin. La realidad es que ese miembro de mi iglesia aún tiene pecado. I too am a sinner. Yo también soy un pecador. The Word of God tells me, Y la palabra de Dios me dice the Spirit of God enables me, que la palabra de Dios me capacita a mí, the grace of God compels me que la gracia de Dios me impulsa, me compele, me urge to help that man in a his sin, ayudar a ese hombre en su pecado, with gentleness con amabilidad, and love. con amor. This may seem the wrong thing to do. Puede ser que este no sea lo más correcto para Puede que, would you repeat this? It may seem not the best thing to do, the wrong thing to do. Puede que no sea la mejor cosa lo que ha hecho. See, this may seem that we're telling the person, it doesn't matter if you sin. No parece lo mejor decirle a la persona, ese pecado no importa. And what we need to do is be strict. Lo que necesitamos es ser estrictos, Strict with the law. estrictos con la ley, Then he won't sin. y él vencerá el pecado. But that's not what God tells us. Pero eso no es lo que Dios nos dice. To be loving and gentle. Nos dice que seamos amables y amorosos, Looking to yourself, mirándonos a nosotros mismos, lest you too be tempted no sea que nosotros mismos seamos tentados and sin. y caigamos en pecado. Total depravity La depravación total tells me I still can sin. me dice que yo todavía soy un pecador And I need the Lord's grace and love. y yo necesito la gracia y el amor, I must minister that grace and love y yo debo ministrar en gracia y amor to my flock. a mi rebaño. Questions? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Preguntas? Levante su mano si quiere, haga su pregunta. He's going to go through the 5, stop 1, Right. and then next. Sí. Sí. Lo que él hizo, Para total depravity. él está presentando 5 puntos. Presenta la total depravidad. Está preguntando que si ustedes tienen algún comentario que hacer a esa parte, a ese punto especial, si no va a continuar con el segundo. Si Sí. usted tiene un segundo punto, al terminar, va a preguntar lo mismo.
que si usted tiene algún comentario. sobre la forma como la total depravación afecta la vida del pastor y el trato con su rebaño. Hermano Manuel. Tiene que ser una pregunta, no un comentario. Sí, algunos expositores, Some preachers, como Charles Spurgeon, as Charles Spurgeon, considers que cuando se refiere that when you refers al pecado to que sin, el hermano llama remanente, the remnant sin, Let him tell the whole thing. el pecado en su totalidad, refiriéndose al cuerpo de muerte, está en nosotros y no un remanente. En ese sentido hay una... Espérate, tú dices que Spurgeon dice que no es un remanente de pecado, sino el pecado en su totalidad. Sí, es decir, que estamos, que él interpreta ese cuerpo como la totalidad del viejo hombre que tenemos que cargar. Sí. Y en ese sentido la pregunta es si una postura así puede cambiar nuestra perspectiva de ver la depravación total dentro del marco de la iglesia. He says that Charles Spurgeon says that body of death is not a remnant in the soul of the believer, but is a whole, the whole of sin in the soul of the believer. That he asked that if that perspective would be changed, the way how you see the influence of total depravity in the life of a pastor. No. The body is still attached. Está todavía unido, él dice que el cuerpo es estar todavía unido. Paul says, "Who will set me free from this body, the body of this death?" Pablo dice, ¿Quién ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? So, sin is dead. Spurgeon likens sin to a bare rug. Bare. Pablo compara esta muerte como una roca. Una roca estéril. Pablo compara el pecado como una roca estéril. Bare Rock. right? Bare rug. When the bear is alive, very dangerous. Con un oso. Un oso. Horse. Un oso rabioso. Bear. Bear. See, Bear. Dangerous. the bear's alive, very dangerous. The bear is dead, but we're chained to the bear. Dice que es como un oso rabioso y que trata de atacarnos, pero nosotros debemos Chained to the bear. Como está usando expresiones idiomáticas. sí, Que estamos como si un oso nos estuviera atacando, pero nosotros estamos amarrados al oso. The bear is a hindrance, a drag. The body of death is a hindrance to our life. It's an annoyance, but it's not a living power. Estamos cargando ese oso, nos va a fastidiar, pero no es un poder vivo que nos va a llevar. arrastrar. See, but we still wrestle with these things. We wrestle with shame, with fear. Every Christian does. Every Christian does. Pero todavía luchamos con esto, todo cristiano lo hace. Lo que básicamente está tratando de decir es que sí tenemos ese cuerpo de pecado, pero tenemos el poder de Dios para luchar con ese cuerpo de pecado. That's why God treats us gently and would have us to treat one another gently. Y por eso Dios nos trata con mansedumbre y quiere que nosotros tratemos a los demás con mansedumbre, porque estamos cargando un cuerpo de pecado, pero tenemos el poder para elaborar eso. ¿Otra pregunta? Eso con respecto de la iglesia como hacia el pastor. Pero en el proceso ministerial es muy probable que el pastor ofenda a alguien de la iglesia, ¿cierto? Por esa misma lucha que tiene el pastor con su pecado o de pronto una expresión de carácter. ¿Cuál es la pregunta? Sí. La pregunta es, ¿cómo maneja el pastor cuando ofende a alguien de la iglesia? Okay. The question is, how do you Handle. deal with when you offend one member of the church or a pastor, or members of the church? I'm tempted to justify myself.
Estoy tentado a justificarme a mí mismo cuando ofendo a la persona, como él decía ahorita. No lo fue a visitar al hospital y la persona se ofendió. Entonces el pastor le dice, estaba muy ocupado, tengo muchas cosas en la cabeza y lo olvidé. What I should say Lo que yo debería hacer is, lo siento. es, perdóname, lo siento. I'm sorry I have sinned against you. Please forgive me. Espera un segundito, no se escucha atrás. Ok. Si No usted se escucha. peca contra un miembro de la iglesia, el camino más corto y más bíblico es reconocer su pecado en lugar de cubrir su pecado. Amado, he pecado contra ti, me olvidé que estabas en el hospital. Eso es grave, pero aquí está abierto. Okay? Anything else? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Second part, En segundo lugar, unconditional election. la elección incondicional. As a pastor, as a Christian, Como pastor, como cristiano, I know, I believe that God has chosen me yo sé que Dios me ha escogido, yo creo que Dios me ha escogido and predestined me y me predestinó in love en amor, in Christ en Cristo, to be blameless and holy before Him. para ser santo y sin mancha delante de Él. I know this about the people in my flock. Yo también sé que esto es real acerca de la gente de mi rebaño. I keep in mind when I minister God's word to those people Yo tengo que tener en mente que cuando ministro la palabra de Dios a estas personas, that I am ministering to ones whom Christ has saved. tengo que saber que le estoy hablando a aquellas personas que Cristo salvó. And from the foundation of the world, God has chosen. Y desde antes de la fundación del mundo los escogió. They are the Lord's by grace. Ellos son del Señor por gracia. This gives me confidence Esto me da mi confianza in the Lord, en el Señor, not in myself. no en mí mismo. This gives me confidence in the Lord, Me da confianza en el Señor, not in my people's performance. no en las realizaciones de mi pueblo, de las personas. I do look for fruit in their lives. Yo estoy esperando que ellos den fruto en sus vidas I do look for sanctification in their lives. y estoy trabajando por la santificación de sus vidas. But when they fall, Pero cuando ellos caen, I know that they are chosen, yo sé que ellos son escogidos and I'm chosen. y yo soy escogido. And we are secure to work out the restoration. Y estamos seguros que vamos a llevar a cabo la restauración del pecado. I need to know for myself Yo necesito saber para mí mismo that God chose me for nothing in me, que Dios me escogió por nada que vio en mí and that His saving me depends nothing on me. y que Él me salvó no por nada que proveniera de mí, que dependiera de mí. He chose me because He loved me. Me salvó porque me escogió, porque me amó. His love changes me. Su amor me cambia. I don't change myself. Yo no me cambio a mí mismo. His love changes Su me. amor me cambia. So, knowing I'm predestined in love, Así que sabiendo que yo soy predestinado en amor, knowing my people are predestined in love, sabiendo que su pueblo, mi iglesia, es predestinada en amor, I must labor to minister the truth in love yo debo trabajar ministrando la palabra en amor, at all times. todo el tiempo. And the love of God does not make it easy for us to sin. Y el amor de Dios me va a guardar de caer fácilmente en pecado. The law of God makes it easier to sin. La ley de Dios me hace caer en pecado. The law of God convicts me, Me trae convicción de pecado, but it doesn't change me. pero no me cambia. Only God can change me. Solo Dios me cambia. And only God elected me, Y solo Dios me eligió, not because I kept the law, no porque yo guardo la ley, but because He loved me. sino porque me amó. For
questions on this? ¿Alguna pregunta con respecto a la forma como la doctrina de la elección incondicional afecta la vida del pastor y su iglesia? No. No. Okay. So, Está dejando el third, Número 3. limited atonement. La expiación limitada. The atonement of Christ is perfect La expiación que Cristo realizó es perfecta for those chosen. para aquellos que fueron elegidos. The sufficiency of what Christ did La suficiencia de lo que Cristo hizo could save an infinite number of sinners. podría salvar una infinitud de pecadores. But God has chosen Pero Dios escogió, to apply those benefits of Christ's redemption pero Dios escogió aplicar los beneficios de la redención de Cristo to the ones He has chosen. a aquellos que Él escogió. God has not provided a possible salvation Dios no proveyó una posibilidad de salvación for everyone, para todo el mundo and it depends on who chooses God. que dependa de quién escoge a Dios. God has provided a perfect salvation Dios ha provisto una salvación perfecta for those whom He has chosen. para aquellos que Él escogió. This too makes me secure, Y esto me hace a mí seguro, me hace sentir seguro, makes me less fearful, me hace quitar el temor, makes me able to resist the temptation me hace capaz para resistir la tentación, to justify myself, para sentirme justificado. to say I'm the perfect pastor. Yo, bueno, quizás pueda llegar yo a decir, yo soy el pastor perfecto, See? Or to put the pressure on my people to be perfect. o presionar a mi gente para que ellos sean perfectos. A partir de ese conocimiento que tengo de que Dios me eligió y que Cristo murió por mí, yo puedo hacerme la idea de que yo soy el pastor perfecto o presionar a la iglesia para que ella sea perfecta. Or to make them act perfect. O pretender que ellos actúen de manera perfecta. See? Because we are not perfect Nosotros no somos in perfectos ourselves. en nosotros mismos. We are counted perfect in Christ. Nosotros tenemos la perfección en Cristo, se nos ha contado en Cristo. Questions? ¿Alguna pregunta sobre cómo la expiación limitada podía afectar la vida del pastor y su iglesia? Okay, number 4. Irresistible grace. La gracia irresistible. This does not mean that God makes us do something we don't want to do. Esto no significa, la gracia irresistible, que Dios nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. God Almighty El Dios Todopoderoso does not use His almighty power no usa su poder todopoderoso to save anyone. para salvar a nadie. Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Hmm? Hmm? God used His almighty power to create the first creation. Dios usó su poder todopoderoso para hacer la primera creación. It cost God nothing to create the first creation. Y nada hizo que Dios creara la primera creación. No le costó a Dios. No le costó a Dios nada. No, nada. See, He spoke, Él habló and it was. y fue. Almighty power Su poder todopoderoso and goodness y su bondad and wisdom y su sabiduría brought into existence the first creation. trajo a la existencia la primera creación. The crown of God's creation Y la corona de la creación de Dios was man made in His image. fue el hombre hecho a su imagen. When man sinned, Cuando el hombre pecó, God could not save him by His almighty power. Dios no lo salvó por su poder todopoderoso. God could not just say, you can be saved, we're friends. Él no usó su poder todopoderoso y simplemente dijo, sé salvo y ahora seamos amigos. For God to save the sinner Para Dios salvar al pecador, cost God everything. le costó a Dios todo. God cannot save us and does not save us by His power. Dios no nos salva, no hace que nuestra salvación sea por su poder.
He uses his power in our Él salvation. usa su poder en nuestra salvación. He protects us by his Él almighty nos power. protege por su He poder. upholds us by his almighty Él nos power. sostiene por su poder todopoderoso. But even Almighty God could not and did not save us by his power. Pero aún el Dios Todopoderoso no nos salva usando su poder todopoderoso. He saved us by his compassion and mercy. Él nos salva por su compasión y misericordia. His compassion and mercy by which he gave his only begotten Son. Con su compasión y misericordia por la cual Él entregó a su unigénito Hijo. The irresistible grace La gracia irresistible is first irresistible in God. es primeramente irresistible en Dios. He would not resist in himself to love the crown of his creation. Él no resistió en sí mismo amar la corona de su creación. Because he is just, Porque Él es justo, he could not love a man in sin. Él no podía amar a un hombre en pecado. God had to find a way, Dios tuvo que encontrar la forma and did find a way. y la encontró. God knew the way Dios sabía la forma from the foundation of the world desde antes de la fundación del mundo to remove the sin from the sinner para remover, quitar el pecado de los pecadores by his grace. por su gracia. By his grace alone, Por su gracia solamente, by the truth of his word, por la verdad de su palabra, by the working of his spirit. por la obra de su Espíritu. The grace of God is sufficient La gracia de Dios es suficiente to bring us to new life in Christ. para traernos a novedad de vida en Cristo. The gracious giving of Christ La gracia dada a nosotros en Cristo is sufficient to es suficiente accomplish our salvation. para realizar nuestra salvación. But irresistible grace isn't God forcing us to be something we don't want to be. Pero la gracia irresistible no es Dios quien nos está forzando a hacer algo que nosotros no queremos. The grace of God changes us. La gracia de Dios nos cambia. And then as new creatures, Y entonces nosotros, como nuevas criaturas, we want to know and do his good will. ahora queremos conocer y hacer su voluntad. It's not almighty power making us. No es solo su todopoderoso poder el que nos hizo. It's not his power forcing us. Y su poder todopoderoso no nos fuerza, no nos está forzando. It's the sweet drawing power of love. Es el dulce poder de Dios que nos atrae. Grace is irresistible to us La gracia se hace irresistible para nosotros. because it's so precious, Porque es tan preciosa, because it's so beautiful, es tan hermosa, it's so attractive. es tan atractiva para nosotros. And God's grace is sufficient. Y la gracia de Dios es suficiente. In the history of the church, En la historia de la iglesia, this doctrine has been most mistrusted. esta doctrina ha sido despreciada. No se cree mucho esta doctrina. By pastors Por pastores and by people. y gente. The pastor wants power. Los pastores queremos poder. I have the office. I am the pastor. Yo tengo el oficio, yo soy el pastor. You must do what I say. Tú debes hacer lo que yo digo. The church has the power. La iglesia tiene el poder, o quiere el poder. ¿Quiere? Has or wants. Tiene el poder. You must do what we say. Nosotros debemos hacer lo que la iglesia dice. When Almighty God, Cuando el Dios Todopoderoso, when He was on this earth, o cuando estuvo sobre la tierra, el Señor in Jesucristo, the person of Christ, en la persona de Cristo, did not say, I am Almighty God. Él no dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. I have all power in heaven and earth. Yo tengo todo el poder en los cielos y en la I tierra. could strike you dead if you disobey me. Yo puedo golpearte y matarte si me You desobedeces. must believe me. Debes creer en mí. He said, I came not to be served, Él dijo, yo no vine para ser servido, but to serve others sino para servir a otros and give my life as a ransom. y dar mi vida en rescate. That, brothers, is love. Eso, hermanos, es amor. That, brothers, is grace. Eso, hermanos, es gracia. That is what is irresistible.
Eso es lo que es irresistible. We may come under conviction by the law, Podemos caer bajo la convicción de la ley, but grace and truth pero la gracia y la verdad, were realized in Jesus Christ. la cual recibimos o está realizada en Jesucristo, And we are captivated by that grace. y nosotros somos cautivados, arrastrados, atraídos por esa gracia. We are to grow in the grace and knowledge of the Lord. Y nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. We are to live out the truth in love. Nosotros debemos vivir de la verdad y del amor. The grace should remain irresistible to us our whole lives. La gracia debe permanecer irresistible para nosotros toda la vida. The pastor must be consumed to minister that grace. El pastor debe estar consumido por dar, por ministrar esa gracia. And encourage the people of God to know this is not too good to be true. Y él debe estar dispuesto, el pastor debe estar dispuesto a animar a su pueblo, a estimular a su pueblo para conocer esto que es bueno. It's too good not to be true. Es demasiado bueno como para no ser bueno, Para ser verdad. para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Es decir, que la gracia es tan hermosa. Y dice como irónicamente, es demasiado bueno para ser verdad. If I'm still wrestling with fear, Si aún estoy luchando con el temor, if I'm still wrestling with shame, si aún estoy luchando con la vergüenza, and my people are wrestling with fear and shame, y mi gente, mi pueblo está luchando con el temor y la vergüenza, if I'm being healed but I'm still in some pain, pero si yo estoy sanado, pero aún siento algún dolor, and my people are the same, y mi pueblo está en la misma situación, in all of us we want to be fixed now. en todos Nosotros queremos ser arreglados ya. nosotros queremos ser sanados ya. We want almighty power to touch us and make us perfect now. Quisiéramos el poder todopoderoso de Dios que nos toque y ser sanados ya. God says, my grace is sufficient for you. Dios dice, mi gracia es suficiente. Irresistible grace. Question? ¿Alguna pregunta con respecto a la forma como la gracia irresistible debe más bien impactar, no afectar, sino impactar positivamente la vida del pastor y de su iglesia? Si las gentes normalmente pelean contra la gracia irresistible, esta es una de las peleas más grandes que tienen las personas que no conocen el Evangelio. Esto les van a preguntar a ustedes y a nosotros con frecuencia. Si hay alguna manera como nosotros pudiéramos lidiar con las personas que atacan la gracia como algo irresistible, como si Dios nos forzara a hacer algo. Una pregunta sobre eso. Hay una Hermano Manuel, ibas a pregunta. preguntar, adelante. Yo quería preguntar que nos mostrara un poquito de esa ternura que está ministrando la aplicación del evangelismo. Yo sinceramente quedé preocupado un poco con algunos comentarios con respecto a la depravación que entre broma y chanza manejamos, pero cómo aplica el evangelismo, porque la ley conmina el pecado, pero le ha dicho algo hermoso, y es que aún esa ley ha de presentarse bajo la perspectiva de la gracia. Entonces, ¿cómo lo ve él? Would you apply that tenderness that the irresistible grace produced in you in the evangelism? In evangelism, we're speaking to the unconverted. En el evangelismo estamos hablando a personas inconversas. I cannot rightly say, you all are the chosen ones. Y yo no puedo decirle a esas personas con certeza, ustedes son los escogidos de Dios In evangelism. en el evangelismo. That's for the believer. Eso es para el creyente. But I can say Pero yo puedo decir that the truth is, we are sinners in the sight of God. que nosotros somos pecadores a la vista de Dios. I don't say this because I want this to be the truth.
Oh, I desire this to be the truth. Yo no estoy diciendo eso porque yo deseo que esa sea la verdad. Yo no estoy diciendo eso porque yo deseo que esa sea la verdad, But because it is the truth. porque es la verdad, sino porque es la verdad. I don't like hearing that about me. I don't like telling you that about you. A mí no me gusta escuchar eso acerca de mí que soy pecador, ni a mí me agrada decírtelo a ti. A mí no me gusta escuchar de mí que soy pecador y no me agrada decírtelo a ti. But the love of God Pero el amor de Dios compels me me obliga to tell you a decirte that you are without hope in the world, que usted está sin esperanza en este mundo, that you are in need of salvation, que usted está en la necesidad de ser salvado and that God has provided y salvation. que Dios le ha provisto la I salvación. appeal to you, Yo apelo a usted, yo le urgo a usted, be reconciled to God reconcíliese con Dios through Christ. a través de Cristo. See, that is a loving thing to do. Eso es una cosa amorosa que usted puede hacer por esa persona. I could say this: Yo podría decir esto: you will go to hell usted va a ir al infierno if you don't repent. si no se arrepiente. That would be true, Eso es verdad, but it may not be the loving thing. pero podría ser una cosa dicha no con mucho amor. It depends very much on the situation. Depende mucho de la situación en que estés. Is it evangelism one-on-one, Si es un evangelismo persona a persona and I know this person? y yo conozco a esa persona, Is it evangelism to a group? o si es un evangelismo a un grupo. See, but when I say I appeal to you, Pero cuando yo le digo, le urgo a usted be reconciled. que se reconcilie con Dios, That is me saying I'm not forcing you, yo no lo estoy forzando a usted, but love invites you. pero amorosamente lo invito. Ok. Cinco. La número 5. Brothers, we are far ahead of the game here. Estamos a punto de terminar el juego. We've already done perseverance. We finished perseverance. Estamos terminando la perseverancia. Hemos hecho ya la perseverancia. Yes. It is the fruit of all the other doctrines of grace. Este es el fruto de las 4 doctrinas anteriores. It is our being preserved by God Nosotros seremos preservados por Dios through the intercessory prayers of Christ, a través de la intercesión poderosa de Cristo, by the indwelling help and ministry of the Holy Spirit, por la morada del Espíritu Santo en nosotros, by our being new creatures in Christ and growing in the grace and knowledge of Christ, porque hemos sido nuevas criaturas en Cristo y estamos creciendo en el conocimiento de Cristo and living the truth in love. y viviendo la verdad en amor. Questions? ¿Alguna pregunta? Es tan breve porque lo acabamos de ver hace un rato en la clase anterior. ¿Alguna pregunta sobre cómo la doctrina de la perseverancia de los santos impacta la vida del pastor o de su iglesia? No questions, Okay. no answers. All doctrine, no questions, all answers. The doctrines of grace as a whole. Las doctrinas de la gracia son un todo. Brethren, we are not just dealing with truths here. No estamos tratando, hermanos, solamente con verdades aquí. We are not just dealing with doctrines. No estamos tratando solo con doctrina. It's tempting for us as pastors to think if we just get the truth out, if we just tell people the truth, Estamos tentados como pastores a pensar, lo único que tenemos que hacer es darle a la gente la verdad they will be saved. y ellos serán salvos. They may be. Eso podrá ser. God speaks sometimes through un burro, Dios pudo hablar a través de un burro, but He doesn't call pastors to be burros. pero Él no nos ha llamado a nosotros los pastores a ser burros. We are to live the truth in love. Nosotros estamos puestos para vivir la verdad en amor. How can we minister the love of God to the people ¿Cómo podemos nosotros ministrar el amor de Dios a la gente if we're not captivated by that love? si nosotros no estamos cautivados por ese amor de Dios? If we're not healed and comforted by Si it? nosotros no estamos sanados y conformes o confortables con el amor de Dios. Not perfectly. No perfectamente. We're working it out. Está todavía trabajando en nosotros. God is perfecting that. Dios nos está perfeccionando.
But more and more we know the love of God in Christ. Pero más y más estamos conociendo el amor de Dios en Cristo. The Apostle Paul wrote to the Ephesians El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios. that he wanted them to be rooted and grounded in the love of Christ. Y él escribió que Dios quiere que seamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. That love is the only soil in which the believer flourishes. Ese amor es el suelo único en el cual florece el amor de Cristo. These are truths that are precious. Estas son verdades preciosas, These are truths that are powerful. son verdades poderosas, These are truths that set us free son verdades que nos hacen libres, because they come from the love of God porque ellos